Hola jóvenes, en este video les voy a explicar la práctica de minería de datos que ya no nos dio tiempo a hacer en el salón. Para esto, bueno, espero que ya hayan podido resolver todos sus problemas de instalación de SQL Server. Y si no pudieron instalar el 2012, bueno, les sirve el 2008 o el 2014. También una disculpa, igual van a estar escuchando ruido de la calle, de coches, camiones, lluvia, etcétera. Entonces, bueno, una disculpa y tratan de ignorarlo. Para empezar, bueno, yo les pasé estos dos archivos que son la base de datos que se llama AdventureWorks Data Warehouse 2012, un archivo SMDF y el otro es LDF, los datos y el registro. Estos archivos es importante que si ustedes están utilizando otra versión de SQL Server, descarguen la base de datos adecuada para su versión. Les voy a enviar por mail la liga de Microsoft donde la pueden descargar. Entonces, bueno, estos archivos yo los voy a copiar, los voy a pegar en esta ruta, ¿sí? Archivos de programa, SQL Server, hasta llegar a la carpeta data. Aquí los voy a pegar. Por default, SQL Server trae también AdventureWorks, pero es una base de datos más pequeña. Nosotros necesitamos la que es completa para Data Warehouse. Entonces ahora, bueno, ya abro mi servidor de SQL Server y en tipo de servidor elijo motor de base de datos y doy conectar. En la parte de base de datos, doy clic derecho y voy a adjuntar las bases que ya tengo. Me pide la ubicación de mi archivo MDF, lo voy a agregar. Por default ya me coloca en esta carpeta en la que accedimos hace un momento, así que solo elijo la base de datos y doy a aceptar. Le identifica bien, datos, registro y doy a aceptar. Y con esto, bueno, ya aquí puedo verificar que aquí ya se encuentra mi base de datos. Por el momento es lo único que vamos a hacer aquí. Ahora nos pasamos a lo que sería Visual Studio. Antes de comenzar, también es importante que, como vamos a estar utilizando la autenticación de Windows, chequen que el usuario que ustedes estén empleando tenga asignada contraseña en su máquina. Si no tiene contraseña, desde ahorita váyanse a panel de control, usuario y asignenle una contraseña. También tenemos que checar que estén corriendo todos los servicios de SQL Server. Entonces nos podemos ir a lo que sería el administrador de tareas y en la pestaña de servicios nos vamos aquí abajo para que nos abra todos los que tenemos. Nos dirigimos a la parte de, aquí están los de SQL Server. Principalmente, bueno, me interesa, algunos ya están activados, ¿no? Pero me interesa, por ejemplo, el análisis services, que es el que vamos a utilizar. Y muchas veces está detenido, entonces lo tenemos que iniciar. Bueno, principalmente ese, ¿no? Pero bueno, voy a activar los otros también para que estén corriendo. Ok, entonces, bueno, con eso lo puedo cerrar. Ahora sí, ya me voy a mi Visual Studio y voy a crear un nuevo proyecto. De la plantilla de Business Intelligence voy a elegir un proyecto multidimensional y de minería de datos. El nombre es indistinto y continuar. Aquí, bueno, ya estoy dentro de mi proyecto y lo primero que tengo que hacer, bueno, pues es ligarlo a un origen de datos. Todo lo vamos a ir haciendo a través de wizards o de asistentes que nos llevarán de la mano en todo el proceso. Aquí, bueno, yo ya tenía una conexión, pero si a ustedes les aparece en blanco, vamos a crear una nueva. Tengo que elegir el nombre de mi servidor. Como vieron en SQL Server, mi servidor se llama computadora, entonces aquí puede tardar un poquito en cargar. Y una vez que lo tengamos, bueno, elegimos el nombre del servidor. Por aquí tenemos marcada también la autenticación de Windows, que es la que les mencioné que vamos a utilizar. Ok, ya apareció. Y
me dan a elegir la base de datos, que si todo va correctamente, aquí tiene que aparecer la que agregamos de AdventureWorks Data Warehouse 2012. Aceptar y siguiente. Como estoy utilizando la autenticación de Windows, bueno, me pide que ponga mi usuario y mi contraseña. En este caso los coloco. Verifico los datos y finalizo el asistente. Ok, aparece aquí ya mi dataset. Ahora voy a agregar una vista del origen de datos. Mi base es correcta. Y aquí me aparecen todas las tablas pertenecientes a AdventureWorks. Ahora, la información con la que vamos a trabajar es acerca de una tienda que vende bicicletas. Y con minería de datos vamos a lograr obtener cuáles son las personas que en un futuro me pueden volver a comprar bicicletas en base a los datos con los que ya cuento. Para eso vamos a utilizar la tabla de Prospective Buyer. Lo agrego y por aquí Target Mail. Si ustedes agregan otra base de datos que no sea la de Data Warehouse, verán que el número de tablas es mucho menor y no contamos con estas dos que ahorita requerimos. Y aquí nada más me muestra, bueno, la selección que realicé y finalizo el asistente. Ahora ya tengo de una manera gráfica mis tablas de información a utilizar. Por lo tanto, entonces ahora ya puedo continuar y crear una nueva estructura de minería de datos. También a través de un asistente. Dice, bueno, me dan a elegir cuál es el método para definirlo. En este caso voy a decir que a partir de mi base de datos relacional, que es la que yo ya tengo aquí atrás. Y después me preguntan qué algoritmo o qué técnica requiero. Aquí tenemos algunos de los que vimos en clase, como los árboles de decisión, clusters, redes neuronales, regresión, etc. Vamos a elegir primero árboles de decisión. La vista de origen de datos que ya tengo definida, la voy a utilizar, le damos siguiente. Y aquí, bueno, me dicen cuáles son los tipos de tablas, ¿no?, que vas a utilizar. El escenario que yo voy a necesitar es Target Mail. Damos clic en siguiente. Y aquí me dice, ok, ahora elige los datos que se van a utilizar para realizar este proceso de aprendizaje, de análisis, de minería de datos con los análisis services. Entonces, como clave, bueno, ya está nuestro campo llave marcado. El campo de predicción va a ser comprador de bicicletas. Y para poder predecir esto, ¿qué datos de entrada voy a utilizar? Bueno, pues voy a utilizar, aquí los vamos a ir marcando, puede ser la edad, la distancia al trabajo que tiene que recorrer la persona, su género, si es propietario de casa, su estado civil, el número de autos que tiene, el número de hijos que tiene, el total de hijos, su ingreso anual, su nivel de educación y su ocupación, también Geographic Key. Y bueno, esos podríamos dar como datos de entrada. Ahora hay otros datos que vamos a necesitar, pero no se requieren para este entrenamiento. Entonces, los vamos a ir marcando acá en esta columna. ¿Sí? Necesitaría yo al final, pues, saber cuál es su dirección, su
primera fecha de compra, su dirección de email, ¿qué más? Su apellido, su nombre, su teléfono. Y bueno, la región también la podemos tomar como entrada. En general, ¿sí? Esos podrían ser. Le damos clic en siguiente. Le damos aquí detectar. Solamente vamos a cambiar aquí Geographic Key. Es discreto y es de tipo texto. Ok, siguiente. Aquí recuerden que bueno, para aprendizaje les comentaba que se tiene que hacer un entrenamiento y una prueba con las bases de datos, ¿no? con el conjunto de datos que contamos. Por lo tanto, bueno, vamos a dejar aquí el por default 30% y el número máximo de casos de prueba vamos a dejarle 1000. La estructura de minería de datos, vamos a poner árbol de decisión. No, a ver, acá le vamos a dejar target mail. Y acá árbol de decisión. Ok, finalizar. Ahora vemos que, bueno, cambió aquí nuestra interfaz, ya tenemos otras opciones. Y todos estos datos que estuvimos agregando fue pues un proceso un poquito tardado. Por lo tanto, en minería de datos, dependiendo de la naturaleza de los mismos, no sabemos exactamente pues qué técnica o algoritmo nos va a funcionar mejor. Por lo tanto, se acostumbra realizar o procesar los datos con varios algoritmos para posteriormente, bueno, compararlos y determinar cuál es el que arroja un mejor resultado. Y para esto vamos a agregar por aquí en Target Mail, bueno, le voy a dar clic derecho, nuevo modelo de minería de datos. ¿Sí? Utilizando ya toda esta información, nada más vamos a ir asignando otros nuevos modelos. Vamos a elegir Night Valles, lo voy a nombrar Ingenuo Vallesiano. Me dice, bueno, que algunos datos como edad y el ingreso anual, bueno, por el tipo de dato no lo va a incluir, le doy que sí. Voy a agregar otro nuevo modelo, que serían los clusters. Sí, vamos a poner acá nombre del modelo, cluster. Ok, entonces una vez que ya tengo esto, me voy a la pestaña de modelos de minería de datos. Aquí puedo observar los tres que acabamos de incluir, con todos trabajando con los mismos datos, ¿sí? A excepción, por ejemplo, del Ingenuo Vallesiano, algunos que no pudo trabajar por la naturaleza del mismo, que es probabilístico. Ahora nos pasamos a la tercera pestaña, que es el visor de modelos de minería de datos. Me dice, bueno, como no tengo nada todavía, que si lo deseo generar, y le damos que sí. Ok, aquí me apareció. Bueno, que para poder ver el resultado, pues tengo que procesarlo. Le doy que sí. Le voy a dar clic, bueno, tengo que maximizar esta ventanita porque no se alcanza a ver el botón, pero le voy a dar ejecutar. Para esto tenemos que tener corriendo los análisis services. Si ustedes llegan a tener algún problema en este punto, quiere decir que no están corriendo, entonces se tienen que ir a la parte de servicios y activarlos. Ok, lo voy a cerrar. Y por aquí esta ventanita la voy a acoplar. Ok. Entonces por aquí, bueno,
Aquí tendré que procesarlos de uno en uno. Para no hacerlo de uno en uno, puedo procesarlos todos juntos. Voy a cerrar esto. Voy a procesarlos todos juntos. Sí, bueno, me regresé a lo que era modelos de minería de datos. Aquí le di clic derecho, procesar estructura de minería de datos y todos los modelos. ¿Sí? Y entonces los voy a ejecutar. Para no hacerlo de uno en uno. Aquí puede llegar a tardar unos cuantos minutos. Ok, ha finalizado. Mientras no muestre errores, podemos seguir. Ok, ustedes pueden checar aquí modelo de minería, poder intercambiar entre ellos, poder switchar entre ellos, y vemos que ahora sí ya cargó todos, ya fueron procesados los 3 modelos. Ahora para esto, bueno, nosotros tenemos el árbol de decisión. Recuerdan que veíamos en clase, aquí ya está generado, que son como una serie de reglas, ¿no? Que si las seguimos, bueno, nos llevan a el resultado, ¿no? Entonces, bueno, nosotros podríamos decir, a ver, si el comprador tiene entre 40 y 47 años y es dueño de 2 autos y su ocupación es obrero, quiere decir que tengo por ahí la probabilidad de que me compre una bicicleta en un futuro. Tendríamos que ir expandiendo por aquí cada uno de las ramitas del árbol hasta llegar a sus hojas y poder ir analizando. Por ejemplo, aquí si la persona tiene entre 47, bueno, es mayor de 47 años, menor de 61, tiene un hijo en casa, su educación secundaria no está en curso, su ocupación es no profesional y su número de autos, a ver, vamos a seguir expandiendo por acá, su número de autos que posee es 4 y tiene que ir a su trabajo. Para llegar a su trabajo tiene que viajar entre 0 y 1 millas. Bueno, va a ser ahí probable que me compre una bicicleta en un futuro. Entonces aquí es cuestión de ir revisando este arbolito, ¿sí? Ustedes se colocan encima de lo que serían los recuadros. Vamos teniendo aquí datos ya estadísticos precisos. Y aquí va a estar parte de su tarea, que ustedes puedan llegar a conclusiones, que me las redacten, ¿sí? En base, por ejemplo, a este árbol de decisión, que lo expandan por completo y analicen todos estos caminos. Y me puedan dar esas reglas, ¿no? De decir, a ver, el comprador tendría que tener estas características, seguir estos caminitos, determinar si la condición es si es verdadera o si es falsa, y determinar cuáles serían las personas que me pueden comprar una bicicleta en el futuro. También por aquí tenemos otra pestaña que se llama red de dependencias. Sí, podemos aquí empezar a eliminarlas. Y puedo ver que
La característica que más va a estar relacionada a los compradores de bicicletas va a ser la edad. Después, el número de autos que tiene, el número de hijos en casa, su ingreso anual, y así podemos ir viendo esta secuencia, ¿no? También ustedes van a hacer algunos comentarios acerca de eso. Esto es para los árboles de decisión. Por acá nos vamos a los clusters, ¿sí? En los clusters vamos a pasar aquí a perfiles de clúster. Y podemos por aquí, bueno, tenemos otras pestañas, ¿no? Características, distinción. Pero en esta parte de perfiles del clúster, nosotros podemos analizar, ¿no? Viene como clarito. Y vean, aquí me dice a ver cuántos clústeres encontró. Encontró 10 clústeres. ¿Sí? Me dicen tamaño 1000, 64, tamaño 1000, 121, etcétera. Y aquí podemos ir viendo como a manera de gráficas, ¿no? Me dice, a ver, la edad, bueno, está por aquí entre los que serían entre los 33 y los 52. Entonces vemos que al agrupar la información, pues tenemos grupos, por aquí un grupo de los 66, bueno, esta es mi población completa, pero aquí tenemos grupo de 46, grupo de 56, de 46, más o menos, etcétera, ¿no? Podemos ir viendo las edades, o sea, cómo se fueron agrupando estos datos por las diferentes edades. Y tenemos aquí la clave, ¿no? Por ejemplo, la clave me dice, a ver, quiere decir uno que si va a ser comprador de bicicleta, que si fue comprador de bicicleta, o el azul es que no fue comprador de bicicleta. Entonces, bueno, vemos que en mi población total tengo prácticamente un 50-50. En el clúster 1 pues tengo casi un 60% de no compradores y solo un 40% de compradores, ¿sí? Para los que tienen una edad más o menos de 66 años. Estas personas, por ejemplo, aquí lo puede ir combinando, ¿no? Tiene que viajar a su trabajo más o menos el morado de 5 a 10 millas, el verde de 1 a 2 millas. Entonces, más que nada, aquí está esa tarea que yo les decía yo, que ustedes quiero que, aunque al final nos va a dar el resultado, sí nos va a decir quiénes van a ser las personas que más tienen probabilidad de comprarnos bicicleta en el futuro, pero creo que ustedes hagan ese análisis con estas gráficas, ¿sí? Con cada uno de estos algoritmos de minería de datos, y lo pueden acompañar, o más bien dicho, lo tienen que acompañar con capturas de pantalla de esta información, ¿no? Que me digan, no, pues bueno, de acuerdo a los estudios que tiene esta persona, estas personas que entran en la población de mi base de datos, entonces yo concluyo esto, pero van colocando sus fundamentos con las capturas de pantalla. Por acá tenemos, bueno, un análisis de las probabilidades. Entonces, digamos, son diferentes representaciones de la misma información, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice que si es dueño de casa, bueno, tengo una probabilidad que sea de un 67%. Sí, no sé, que sea hombre, el comprador 50%, que sea mujer. Vean, aquí vemos que el sexo no determina mucho la probabilidad de compra. En la región, que sea europeo, bueno, es un 30%, que tenga una educación de licenciatura, que la edad está entre los 45 y 51 años, y puede ser, esto también nos está dando otra información, lo que nosotros podemos deducir. A lo mejor entonces la bicicleta no la está comprando para él, está comprando para su hijo, para un regalo, para un sobrino, ¿sí? Podemos nosotros llegar a diferentes conclusiones de ello. Entonces, aquí lo estoy viendo de manera rápida, pero esta es la sección en la que quiero que ustedes pongan más atención al realizar su reporte, ¿sí? Que no se limiten a decir, bueno, al final
Visual Studio me va a dar el resultado y ya con eso. Y vamos a analizar también por acá el ingenio bayesiano. Bueno, pues aquí tenemos su red de dependencias. Si vemos por acá también tenemos estas mismas gráficas. Entonces se trata de comparar todos estos resultados y que ustedes me puedan decir cuál de estos tres modelos creen que es el mejor para los datos que estamos tratando. Por acá tenemos también un gráfico de precisión en el que nos está comparando estos tres métodos que utilizamos, ¿sí? Entonces, bueno, podemos ver acá este gráfico. Acá nos dice, puede ser un poco más grande, el árbol de decisión sería el rosa, el azul el ingenio bayesiano, el morado el de clusters, el análisis de clusters, y el ideal sería el azul, ¿no? Entonces vemos cuáles fueron las variaciones. Aquí decidimos que, bueno, el que mejor está clasificando es el árbol de decisión. Entonces esto también nos sirve para determinar, ¿no?, de una manera rápida cuál fue el que clasificó mejor. Y por último, digamos, ya para obtener ese resultado, por algo por aquí nos pone como un diamantito, o sea, ya llegamos a través de estar picando piedra y estar analizando la información, por fin obtuvimos esas piedras preciosas. Bien, bueno, vamos a seleccionar el modelo, el cual, bueno, aquí aparece, pero de todas formas aquí podremos elegirlo. Si necesitáramos cambiarlo, vamos a dejar el árbol de decisión y ahora tenemos que seleccionar qué tabla vamos a utilizar con este modelo de minería. En este caso es la primera. Bueno, aquí cuando ya estamos en esta parte vamos a modificar, van a darle clic a una de las conexiones, clic derecho, modificar conexiones, y necesitamos hacer un pequeño cambio. Para esto nos vamos a regresar acá a la vista de diseño y vamos a crear aquí un nuevo cálculo, ¿sí? ¿Para qué? Para poder generar la edad de la persona. Vamos a decirle que el nombre va a ser cálculo edad, y la expresión que vamos a utilizar es la siguiente. Aquí ya me aparece, me regreso a la vista, modificar las conexiones, no me aparece. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que guardarlo. Voy a cerrar. Voy a volver a abrir. Bueno, vuelvo a seleccionar mi modelo, está correcto, selecciono mi tabla, modifico las conexiones, y aquí me aparece cálculo de edad, y vamos a ver aquí en Prospective Buyer o no. Estas son las opciones que vamos a elegir. Ahora, bueno, aquí tenemos que ir eligiendo los campos que vamos a utilizar. Primero la función de predicción, que va a ser la de probabilidad. ¿Y qué campo tiene que utilizar? Bueno, pues el de comprador de bicicletas. Mi modelo de minería pues va a utilizar obviamente este campo, pero vamos a decirle que los que sean iguales a 1, o sea, los que sí compraron bicicleta.
Y después vamos a agregar de la tabla pues todos los campos que necesitemos de información. Pueden poner cuantos requieran, yo solo voy a poner algunos, como podría ser su nombre, su apellido, podríamos decir su sexo y su email. Digamos que vamos a hacer una campaña por internet, ¿no? Una vez que tengamos esto, bueno, guardamos, nos vamos a este icono para obtener los resultados. Y si realizamos todos los pasos de una manera correcta, pues vamos a tener que este es ya nuestro resultado, ¿sí? Todos las personas a las que podemos dirigir nuestra campaña publicitaria y que muy probablemente nos van a comprar una bicicleta en el futuro. Entonces, bueno, por aquí podría yo guardarlo. Dentro de mi, podríamos ponerle aquí resultado, árbol de decisión, ¿sí? Pero esta forma de guardarlo va a ser dentro de nuestro proyecto. Pero otra manera en la que nosotros lo podemos guardar, bueno, pues sería por aquí, a ver, seleccionarlo, o bueno, copiar todo. Vamos a ver si me lo copió. No, al parecer no lo copió. Ok, lo voy a volver a copiar. Bueno, voy a copiarlo de manera manual, seleccionando todo. Y lo puedo pegar por acá en una hoja de Excel, ¿sí? Y aquí ya tengo la lista de personas. Entonces, bueno, ustedes, este es el ejercicio que van a realizar. Van a hacerme el análisis, ¿sí?, de estos modelos de minería. Van a acompañar su reporte con capturas de pantalla. Aquí le pueden ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, los colores, ¿sí? Cuando podemos mostrar varios niveles del árbol. La desventaja es que está muy pequeño esto. Tenemos que estar navegando con las barritas, pero bueno, que ustedes hagan ese análisis de estos tres modelos, ¿sí? Árbol de decisión, clusters y el ingenuo bayesiano. Lo respalden también con sus gráficos y por último me den también cuál fue la salida de su base de datos. Entonces, bueno, esto sería todo, chicos, por esta práctica. En un segundo video les adjuntaré la práctica de Excel, cómo realizarla. Espero sus correos y saludos.